No vivo una vida muy emocionante, pero cuando la gente me pide una historia aterradora, esta es la que cuento. Tenía 15 años, a punto de comenzar mi segundo año de secundaria. Crecí en un típico pueblo costero, lleno de turistas durante el verano, pero convertido en un pueblo fantasma tan pronto como terminaba la temporada. Los bares y restaurantes cerraban y solo quedaban los locales, el cielo y el océano. Si nunca has estado en la costa fuera de temporada, te lo recomendaría encarecidamente. Es una de las sensaciones más extrañas pero relajantes que puedes experimentar en esta vida. Tan cliché como suena, nuestra casa está en una calle llamada Avenida Surf y está a solo una cuadra de la playa. Curiosamente, sé surfear. Sería bastante patético si viviera en una calle llamada Avenida Surf sin saber hacerlo. Había vivido allí toda mi infancia, así que el paseo marítimo y la arena siempre habían sido parte de mi rutina, prácticamente parte de mi personalidad, para ser honesto. Ya no vivo en esa casa específica, pero la propiedad se ha mantenido en la familia, así que todavía se siente como una parte de mí. En ese entonces, estaba en el equipo de campo traviesa de mi escuela secundaria y era algo obsesivo con mantenerme en forma, incluso fuera de temporada. Los veranos se ponen increíblemente calurosos en la costa, así que normalmente corría muy temprano en la mañana o tarde en la noche, momentos en los que no me derretiría con el calor o tendría que ser ese idiota esquivando a los turistas. Esa noche decidí salir a correr tarde. Me había quedado despierto hasta tarde con algunos amigos la noche anterior y dormí hasta tarde esa mañana, así que realmente no tenía elección. Nunca llevaba mi teléfono cuando corría. Siempre era molesto no tener música, pero incluso ese pequeño peso extra sería suficiente para desconcentrarme. No sé si todavía los fabrican, pero tenía un pequeño reloj Garmin que usaba para seguir la distancia y el ritmo. Aparte de eso, lo único que llevaba eran las llaves de mi casa. Para decirlo suavemente, mis padres eran increíblemente estrictos sobre mantener la casa cerrada, así que por molesto que fuera, realmente no tenía más opción que meter las llaves de la casa en el bolsillo de mis pantalones cortos cada vez que salía a correr, incluso si ellos estaban en casa. Era una de esas reglas no negociables. Todavía no entiendo realmente por qué mis padres estaban tan preocupados, especialmente porque la mayoría de los pueblos de playa privados suelen ser muy seguros, pero eso no viene al caso. Decidí mantenerme en el paseo marítimo esa noche. La superficie era lo suficientemente suave para ser fácil con mis piernas, pero no tan brutal como correr en la arena. A veces trotaba en la playa para un desafío, pero eso no iba a suceder después del día que había tenido. Solo quería una carrera larga, fácil y agradable con cambios mínimos de elevación o terreno. El paseo marítimo me daría exactamente eso. Comencé a desconectarme después de unas cuantas millas, disfrutando de esa euforia del corredor. Siempre le digo a la gente, incluso hoy, que si puedes superar esa primera barrera mental, que ocurre después de aproximadamente 3 millas, el resto de la carrera es fácil y casi agradable. De todos modos, estaba escuchando el golpeteo de mis zapatos contra la madera mientras simultáneamente trataba de concentrarme en los sonidos distantes del océano. Estaba en ese ritmo perfecto donde olvidas que estás corriendo. Pero entonces lo escuché. Un tintineo débil. Me detuve y revisé mi bolsillo. Vacío. Mi estómago se hundió. Eran mis llaves. Me agaché, mirando a través de los huecos en el paseo marítimo, pero fue inútil. Estaba completamente oscuro debajo y no había forma de que pudiera recuperarlas desde donde estaba. Comencé a maldecir, literalmente gritando en voz alta. Sé que suena un poco tonto, pero la adrenalina todavía bombeaba a través de mí por el ejercicio y estaba enfadado porque este desvío había arruinado mi carrera. Sabía que mis padres me matarían si regresaba sin esas llaves. Así que sin pensarlo mucho, salté por un lado y me dirigí hacia la arena. También era parcialmente una cuestión de orgullo. No iba a alejarme de una de mis pertenencias personales. ¿Quién hace eso? El olor debajo del paseo marítimo me golpeó instantáneamente. Era como algas podridas mezcladas con cerveza rancia. Esa es honestamente la mejor manera de describirlo. Imagina literalmente llenar una bañera con algas y cerveza. Estaba húmedo y pesado, y cada paso que daba levantaba arena y basura. Como dije antes, no tenía mi teléfono conmigo, así que la luz de fondo de mi reloj era lo único que me guiaba, y no estaba haciendo mucho,
Me agaché en el lugar donde pensé que habían caído mis llaves. No se veían por ninguna parte, solo más montones de arena y trozos de basura. Me repetiré a mí mismo, era asqueroso. Pero necesitaba esas llaves. Pensé en simplemente dejarlas, pero decidí que había llegado tan lejos y dar la vuelta ahora significaría que me había cubierto de basura y hedor para nada. Intenté mover la arena un poco, pensando que tal vez habían caído debajo de la superficie, pero después de unos minutos la frustración comenzó a aparecer. Realmente había juzgado mal el lugar, por tanto, llegué a la conclusión de que esa era la explicación más racional, que de alguna manera había juzgado mal donde habían caído. Volví a subir al paseo marítimo, me paré donde había dejado de correr y pensé en cómo podía estar seguro del lugar debajo. Fue entonces cuando se me ocurrió esta idea genial de usar mi cordón de zapato como marcador. Me arrodillé, lo desaté y lo deslicé entre las tablas, dejándolo colgar para poder volver a gatear debajo del paseo marítimo y localizarlo fácilmente desde abajo. Mientras me ponía de pie, algo tiró del cordón y desapareció instantáneamente en la grieta. No una brisa, no yo moviéndome de manera extraña, algo desde abajo. No podía creer lo que veían mis ojos. Estaba literalmente en shock. Alguien lo había jalado. Di un paso atrás y miré fijamente el lugar donde acababa de estar mi cordón. Había alguien debajo del paseo marítimo. Inmediatamente até cabos. Quienquiera que estuviera debajo probablemente también tenía mis llaves. Mi primer instinto fue correr a casa y resolverlo más tarde, pero la idea de que alguien tuviera las llaves de mi casa, sabiendo dónde vivía, me hizo hervir la sangre. Nuestra dirección estaba grabada en ellas, así que no podía simplemente dejar a un extraño con ese tipo de acceso. Todavía no sé por qué lo hice, llámalo estúpida confianza adolescente, pero respiré profundo, salté de nuevo a la arena y volví a gatear. Se sentía diferente la segunda vez. El aire se sentía más pesado y me estaba preparando para algún tipo de pelea. En un momento escuché un ligero movimiento en algún lugar delante de mí. Mi pecho se tensó. Giré la luz de mi reloj hacia el sonido, pero no vi nada, solo más arena y vigas. Seguí moviéndome y volví a escuchar movimiento, esta vez desde una dirección diferente. Fue entonces cuando me di cuenta de que el ruido no venía de un solo lugar. Había varias personas allí abajo. Eso fue suficiente para mí. El sentido común me golpeó en la cara como un tren de carga. ¿Qué diablos podía haber esperado que pasara? Iba a pelear con algún drogadicto que vivía debajo del paseo marítimo. Eso era suicidio. Me di la vuelta para salir de allí, tratando de no entrar en pánico, pero antes de que pudiera salir por completo, algo frío se aferró a mi tobillo. Era una mano. Grité de dolor mientras las uñas se clavaban en mi piel. No pensé, solo pateé tan fuerte como pude. Mi pie conectó con algo y quien fuera que me estaba sujetando el tobillo me soltó. Me arrastré lejos, mis piernas y brazos raspándose contra la arena y la madera mientras me empujaba hacia el aire libre. No dejé de correr. Corrí directamente de vuelta a mi casa. Cuando llegué a la puerta principal, golpeé hasta que mi padre abrió. Decir que estaba enojado sería quedarse muy corto. Estaba furioso. Me sorprendió que no se pusiera físico conmigo. Antes de que pudiera estallar por completo, le expliqué todo, las llaves, el cordón, la gente debajo del paseo marítimo. El alboroto despertó a mi madre, que al principio estaba furiosa, pero cuando vio las marcas en mi tobillo, su expresión cambió a algo más cercano al miedo. Mi padre no perdió tiempo. Llamó a la policía y a la mañana siguiente hicimos venir a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras de la casa. Durante un par de días, las cosas se sintieron normales de nuevo. Pensé que ese era el final, solo una noche extraña y perturbadora que intentaría olvidar. Pero luego, unas mañanas después, me desperté con fuertes golpes en la puerta principal. Era temprano, demasiado temprano para visitas. Me quedé en la cama un rato, esperando que mis padres fueran a atender. Cuando ninguno de ellos lo hizo, decidí hacerlo yo mismo. Me puse una sudadera y bajé las escaleras. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Confundido, abrí la puerta, mirando alrededor. No había nadie a la vista. Miré alrededor de la calle, sin coches, sin gente.
Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, noté algo por el rabillo del ojo. Sentado en el felpudo había un cordón de zapato. Mi cordón de zapato. El de esa noche. Cerré la puerta de golpe sin pensarlo más. Instalamos un sistema de seguridad esa misma tarde. Durante semanas después, mi familia vivió con miedo constante, pero nunca sucedió nada después de eso. Cuando pienso en esta experiencia, todavía no puedo racionalizar los eventos que tuvieron lugar. Aunque ya no vivo en esa casa, todavía me da escalofríos que algún extraño sepa dónde está nuestra casa de playa. ¿Te ha puesto la piel de gallina esta historia? Déjanos un comentario contándonos si alguna vez tuviste una experiencia extraña en la playa. No olvides darle like al video y suscribirte al canal Relatos de Terror para más historias que te mantendrán despierto por la noche. Continuamos con la segunda historia. Lo que ocurre al vivir en un pueblo costero durante la temporada baja es que se siente desierto. Los turistas se han ido hace tiempo, la mayoría de los escaparates están cerrados con tablas y el paseo marítimo, el corazón del pueblo en verano, no es más que un esqueleto vacío de sí mismo. Sin embargo, a mí me gusta. Es pacífico. Por eso, durante mucho tiempo, salí a correr tarde por la noche en el paseo marítimo durante la temporada baja, cuando no había nadie. Era mi desintoxicación de la vida y todo el estrés que conlleva. A veces simplemente necesitas alejarte de la gente. Había algo en el sonido de las olas y el golpeteo rítmico de mis zapatillas contra las tablas de madera que me calmaba. Me hacía sentir como si tuviera todo el mundo para mí. Esa noche no fue diferente. El aire era fresco, llevando ese aroma a sal y madera húmeda. Las únicas luces venían de las ocasionales farolas que zumbaban débilmente, proyectando largas sombras solitarias. Estaba quizás a una milla cuando tuve esa sensación, esa en la que simplemente sabes que no estás solo. Miré por encima de mi hombro. Un hombre estaba parado a lo lejos, sin caminar, sin moverse, solo de pie allí en el paseo marítimo, mirándome. Tragué saliva y me di la vuelta, ignorándolo. Probablemente no era nada, tal vez solo otro local dando un paseo. Pero honestamente, no importa qué, eso sigue siendo una visión inquietante. Seguí corriendo, pero unos minutos después, la sensación de ser seguido o vigilado regresó aún más fuerte. La curiosidad de voltear de nuevo se intensificó, así que lo hice. Estaba más cerca, todavía sin moverse, todavía solo mirándome. Una profunda inquietud se instaló en mi estómago. Aceleré el paso, quitándome el único auricular que tenía puesto. Mis pies golpeaban contra la madera, mi respiración se hacía más rápida, pero cada pocos momentos escuchaba pasos detrás de mí, sincronizados con los míos. Volví a girarme. Estaba aún más cerca, pero seguía completamente inmóvil. Comencé a correr a toda velocidad, pero lo que antes era un reconfortante paseo marítimo ahora parecía una trampa interminable que se extendía demasiado lejos en ambas direcciones. Mi auto estaba al final, estacionado justo en la entrada de la playa. Solo tenía que llegar allí. Corrí más fuerte de lo que jamás había corrido antes. Mis pulmones ardían, mis piernas gritaban, pero me negué a detenerme. Cada pocos segundos giraba la cabeza lo suficiente para comprobar, y cada vez estaba un poco más cerca, todavía de pie y todavía observando. No entendía cómo podía detenerse tan repentinamente cada vez que me giraba. Ya ni siquiera estaba mirando por dónde iba, solo concentrado en escapar. La salida del paseo marítimo finalmente apareció a la vista y casi sollocé de alivio cuando vi mi auto. Busqué mis llaves, con la mano temblando tanto que apenas podía presionar el botón de desbloqueo. Finalmente, las luces parpadearon y abrí la puerta de un tirón, lanzándome dentro y cerrándola de golpe. Giré la llave en el encendido y saqué el auto del lugar. Cuando puse el auto en marcha para girar el volante a la izquierda y salir de allí, miré hacia adelante y el hombre estaba parado directamente frente a mi auto, justo donde mi auto acababa de estar. Pero lo miré tan brevemente que ni siquiera tuve tiempo de distinguir ningún rasgo. Todo lo que vi fue que tenía la capucha levantada, cubriendo una parte decente de su cara. Giré el volante a la izquierda y casi derrapé mientras sacaba mi auto de allí. Durante todo el camino a casa no me importó si pasaba un semáforo en rojo, si me desviaba o si casi derrapaba. Simplemente conduje.
No miré atrás. Cuando llegué a casa, cerré con llave todas las puertas, todas las ventanas, todas las posibles entradas. No dormí esa noche y he tenido un par de pesadillas que hacen referencia a esa experiencia, en las que ese hombre aparecía de alguna forma, observándome o persiguiéndome. Mi mente creó sus propias versiones de cómo se veía, supongo, ya que realmente no vi su cara. No eran imágenes bonitas. No he vuelto a correr en el paseo marítimo en invierno desde entonces. Esto sucedió el verano pasado. Tenía 22 años, pasando un fin de semana en la costa con un grupo de amigos en el Airbnb más barato que pudimos encontrar. Era la última noche de nuestra estadía. Habíamos estado en la playa toda la noche con una fogata, solo pasando el rato, bebiendo y hablando, nada loco. Al final, la mayoría de mis amigos estaban listos para irse, pero yo no estaba cansado todavía. Pensé en caminar un rato para que se me pasara el efecto del alcohol y luego encontrar el camino de regreso al Airbnb. El paseo marítimo por la noche tiene esta extraña tranquilidad. Todo está vacío. No he pasado mucho tiempo en la playa, así que todo era muy nuevo e interesante para mí. Después de deambular un rato, me di cuenta de que realmente tenía que orinar. No soy realmente el tipo de chico que lo hace en público, algo por lo que mis amigos a menudo se burlan de mí, así que esto era un problema. Vi uno de esos baños públicos del paseo marítimo, viejo, destartalado y apenas iluminado. No era ideal, pero no tenía ganas de aguantarme hasta llegar de vuelta. Empujé la puerta para abrirla e inmediatamente me arrepentí. El lugar olía horrible, como una mezcla de lejía y lo que fuera que estuviera tratando de cubrir. Pensé que lo haría rápido, así que fui al cubículo más alejado. Fue entonces cuando escuché la puerta crujir al abrirse de nuevo. Hice una mueca, molesto por ya no tener privacidad. Escuché cómo sus pasos caminaban lentamente. Parecían estar rodeando el baño, lo que era bastante extraño. A veces pensé que los pasos venían de múltiples direcciones, como si hubiera más de una persona, pero no estaba seguro. Eventualmente se detuvieron cerca de los lavabos. Simplemente se detuvieron. Sin movimiento, sin tos, nada. El agua tampoco se abrió, así que no estaba realmente seguro de lo que estaban haciendo. Terminé, listo para salir de allí, pero cuando fui a empujar la puerta del cubículo, no se movió. Moví el pestillo, pero la puerta seguía atascada. Quería golpear la puerta del cubículo, así de enojado e incómodo estaba, pero entonces los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez estaban más cerca, y tuve una sensación muy desagradable en el pecho. Sentía como si alguien estuviera sujetando la puerta. Intenté empujar la puerta con mi hombro, pero seguía sin moverse. La adrenalina comenzaba a aparecer y una parte de mi cerebro comenzaba a atar cabos. Decidí que no iba a quedarme sentado allí como un objetivo indefenso. Embestí la puerta con toda la fuerza que pude reunir y finalmente cedió, haciéndome tropezar al salir. Al salir del cubículo, noté que la puerta del baño se cerraba como si alguien acabara de salir. Exploré el baño, que ahora estaba vacío. Esa persona que había estado caminando allí aparentemente se había ido. Me lavé las manos apresuradamente y fui a salir de allí. Agarré la manija de la puerta, pero no se movía. La manija ni siquiera giraba, como si el baño hubiera sido cerrado de alguna manera desde el exterior. Me quedé helado. Mi mente estaba acelerada en ese momento. ¿Era esto algún tipo de broma? Pensé que tal vez era uno de mis amigos jodiéndome, pero eso no tenía mucho sentido. Todos se habían ido ya, ni siquiera vieron a dónde había ido. Además, esto no era algo que alguno de ellos haría. De cualquier manera, estaba bastante asustado en ese momento, así que solo apreté los dientes y comencé a golpear la puerta. Grité para que quien estuviera allí fuera abriera, pero no obtuve respuesta. Justo entonces escuché movimiento en uno de los cubículos detrás de mí. Giré la cabeza y aunque no podía ver nada, sabía que había una persona en uno de esos cubículos. Eso significaba que había habido dos personas allí todo el tiempo. No vi ningún pie debajo de las puertas, así que debían haber estado parados en uno de los inodoros, lo que era aún más preocupante. Pensé en llamar a la policía, pero primero necesitaba ponerme a salvo. Estaba en peligro.
Noté una ventana sucia cerca del techo. No era grande, pero no tenía otra opción. Me subí al lavabo debajo de ella, que literalmente pensé que se rompería bajo mi peso, y empujé la ventana para abrirla. Mientras estaba a medio camino de salir por la ventana, una de las puertas de los cubículos se abrió detrás de mí y me encontré con la mirada de un hombre. Era muy peludo y tenía la piel más pálida que he visto jamás. Estaba vestido como un adolescente, pero este tipo tenía que tener unos 50 años. No perdí ni un segundo más. Me arrastré el resto del camino a través de la ventana y caí sobre el paseo marítimo. Mi rodilla golpeó el suelo con fuerza, pero no me importó. Solo corrí. Cuando llegué a una distancia segura, llamé a la policía. Llegaron bastante rápido, era un pueblo costero después de todo, pero para cuando revisaron el baño, ese tipo ya se había ido. Esa parte del paseo marítimo estaba desierta, sin cámaras, sin tiendas abiertas tan tarde, así que no es como si hubiera cámaras que pudieran revisar. Mostré a los oficiales donde había sucedido todo y uno de ellos señaló los rasguños en la manija de la puerta del baño, diciendo que parecía que alguien había manipulado la cerradura. Todos estuvimos de acuerdo en que quien fuera no quería que yo saliera, lo cual no era lo más reconfortante. Los oficiales me dijeron que fui inteligente al escapar por la ventana, y eso fue todo. Tuve que irme de la playa al día siguiente, así que nunca recibí ningún tipo de actualización sobre la situación. Dudo que la policía siquiera investigara mucho. Si te gustaron estas historias de terror, no olvides suscribirte, dejar un like y comentar qué historia te gustó más. Nos vemos en el próximo video lleno de nuevas historias. Relatos de Terror te desea. Buenas noches.